los corazones, Señor, y abre los oídos para que todo aquel hombre que vaya a estar escuchando esta palabra la tome y la retenga con todo su corazón y que sepan que es de parte del Dios vivo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido esto y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora voy a comenzar en la página 9 del libro El hombre como sacerdote del hogar. Voy a leer un poco. El propósito de este libro tiene su origen en ese gran llamado a servirnos unos a otros. Como esposos y padres cristianos, ¿cómo deberíamos ver nuestro ministerio hacia nuestra familia? ¿Cómo deberíamos responder cuando nuestro hijo adolescente acaba de saltar los anales de la historia con su necedad y su comportamiento pecaminoso? ¿Cómo podemos ayudar a nuestras familias cuando están pasando momentos difíciles? ¿Qué tipo de ministerio es el que deberíamos tener en nuestros hogares? Para apoyar la conclusión final de este libro, que un hombre debe servir como sacerdote en su hogar, debemos comenzar con la idea de que todo ministerio cristiano es de carácter sacerdotal. Y sigue diciendo, como hablamos de ministerio, nos referimos no solo a los deberes oficiales de los pastores, sino a todo el espectro de tratos entre cristianos, incluyendo cosas como consejería, enseñanza, oración, reprensión, motivación, ayuda. Página 20. Tal liderazgo implica realizar en el hogar muchas de las funciones que los sacerdotes llevaron a cabo en Israel. Por ahora es suficiente tener en cuenta que los 5 roles especiales de los sacerdotes de Israel se alinean muy bien con los roles que un hombre debería desempeñar en su hogar. Los sacerdotes en Israel eran intercesores en la oración, es un punto que vamos a estar tocando. Comunicadores de bendición, otro punto. Directores de adoración, ese no lo vamos a tocar. Instructores en las escrituras, sí lo vamos a tocar. Y jueces en las cosas santas, ese no lo vamos a tocar. Si un hombre quiere proporcionar un verdadero liderazgo espiritual en su hogar, debe cumplir con cada una de estas responsabilidades para con su familia. Tales paralelos sugieren fuertemente que los hombres son realmente sacerdotes espirituales en su hogar. Y cuando habla de sacerdote, no quiere decir que vamos a ponernos como lo hacen los sacerdotes en la Iglesia Católica, sino que un sacerdote requiere ser un hombre espiritual. Vamos a estar leyendo y aprendiendo un poco de el rol número 1. El hombre del hogar debe de ser un intercesor en la oración. Intercesor en la oración. Vamos al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 30 al 27. Dice de esta manera. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída, y su voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Ahora vamos a ver por qué es que ellos oraron por el pueblo. Versículo 13 dice, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Aquí estaban haciendo un rito de purificación. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas. Porque habían muchos en la congregación que no estaban santificados, habían personas que no estaban santificadas. Y dice, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no habían purificado, se habían purificado para santificarnos a Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés
y de Isacar y Zabalún no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que estaba escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Aquí Ezequías estuvo pidiéndole a Dios que él justificara, que él viera como de gran, con favor a todo aquel que se había preparado de todo corazón para santificarse, para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de la purificación del santuario. ¿Y qué hizo Jehová? Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Dios escuchó a Ezequías y él sanó al pueblo. Versículo 22. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Versículo 25. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. ¿Por qué hubo un gran gozo en Jerusalén y un regocijo? Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. No había cosa semejante como los que no estaban purificados querían purificarse, santificarse para Dios, para buscar más a Dios. Y por eso es que los sacerdotes y los levitas oraron. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y a la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Llegó la oración de los sacerdotes y levitas hacia donde estaba Dios. Fue una oración que Dios escuchó, porque este pueblo en Jerusalén habían personas que no habían sido santificadas y ellos querían de todo corazón santificarse para Dios. Entonces Dios miró el corazón de todas esas personas y Dios se agradó de eso. Dios limpió al pueblo. Ahora, ¿cómo debemos o cómo aplica esto a los padres espirituales del hogar? ¿Cómo aplica esto a mí? ¿Cómo aplica esta palabra para ti, hombre que me escuchas? Veamos qué ejemplo nos da Job. En el libro de Job, capítulo 1, 1 al 5. Dice de esta manera: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. ¿Cómo dice Dios que era este hombre? ¿Cómo dice la palabra? Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era más grande este hombre, Job, más que todos los orientales. Y habían sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. El versículo 5 nos deja algo claro, que es lo que Job hacía. Y acontecía que, habiendo pasado en torno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Job presentaba holocaustos conforme a cada uno de sus hijos. 7 para sus hijos y 3 para sus hijas. Ofrecía holocaustos. ¿Y qué eran holocaustos? Eran como sacrificios. Quemaba animales, los mataba y los quemaba para presentárselos hacia Dios. ¿Por qué? Dice, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días Job.
Job presentaba holocaustos, presentaba sacrificios, porque quizás sus hijos habían pecado en contra de Dios en sus corazones. Ahora, lo que Job hacía es que él era tipo sacerdotal. Él se presentaba ante Dios como orando por sus hijos, orando por su familia. Y cada hombre de cada hogar debe de hacer lo mismo que hacía Job. Ahora, lo que Job hacía acerca de los holocaustos es en una forma descriptiva, que literalmente sí él sacrificaba los animales y los presentaba ante a Dios. Pero ahora para nosotros es en forma prescriptiva, que ahora Dios no demanda de nosotros que presentamos animales muertos y los quememos para perdón de pecado de nuestros hijos o de nuestra familia, sino que es en forma diferente. Dios no nos manda en estos tiempos a sacrificar animales, sino que Él quiere algo más de nosotros. Nosotros no debemos de orar, nosotros debemos de orar cada día, levantarnos desde temprano para orar por nuestros hijos, así como Job se levantaba y presentaba holocaustos desde mañana para sus hijos. Nosotros no debemos de hacer eso, pero tenemos que orar. Tenemos que clamar por si es que nuestros hijos pecan en contra de Dios en sus corazones. Ese es un deber sacerdotal de cada hombre, de cada hogar, de cada líder espiritual. Dios quiere que uno ore. Aún pidamos perdón por nuestros hijos y también por nosotros. Ahora el sacrificio que Dios demanda de nosotros está en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice de esta manera. Romanos 12, versículo 1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora son 3 puntos que cada hombre o cada cristiano, eso aplica para cada creyente, no solamente para los hombres, sino que Dios quiere que nuestros cuerpos sean presentados ante Él siempre como un sacrificio vivo. Como un sacrificio vivo. No quiere decir que vamos a echarnos al fuego, que nos vamos a matar nosotros mismos para presentarnos ante Dios, sino que de la manera que Él quiere que vivamos es que vivamos para Él. Que seamos santos, que nos apartemos del mal, del pecado, que no vivamos una vida con un pie aquí y otro pie acá, que no estemos amando las cosas del mundo y amando a Dios a la misma vez. Porque aquel que hace eso, aquel que ama las cosas del mundo, lo dice el libro de Santiago, que aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que si tú quieres ser amigo del mundo, te vas a constituir enemigo de Dios. Así que Dios no quiere que seamos de esa manera. Dios quiere que nosotros seamos y vivamos para Él en obediencia, en santidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora el hombre debe de ser, como dije, un intercesor en la oración. Cada hombre, cada sacerdote espiritual, cada líder espiritual, cada padre del hogar debe de ser perfecto. No que va a ser perfecto en todas las áreas, pero nunca vamos a ser perfectos, pero sino que seamos rectos, temerosos de Dios. No solamente Dios quiere que digamos que somos cristianos, sino que con nuestros hechos demostremos que tememos a Dios. Perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Dios demanda esto de nosotros, tal y como Job. Estas son 4 características que debemos de tener cada sacerdote del hogar. Ahora, vayamos. Ese es el primer rol. El segundo rol lo vamos a ver en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Y el segundo rol es comunicadores de bendición. Comunicadores de bendición. Números 6, 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos
que eran los sacerdotes. Y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga de misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Ahora no voy a leer todo lo que quería leer porque no quiero hacer esto muy largo. Yo sé que tienen cosas que hacer, yo sé que durante el día tienen que salir, X cosa. Pero ahora en el contexto de esto, Dios le había dado a Moisés algunos mandamientos a los hijos de Israel, que era el voto de los nazarenos. Ellos tenían primeramente, no solamente que escuchar lo que Dios le había dado a Moisés para decirle al sacerdote Aarón y a sus hijos, sino que ellos también tenían que obedecer esos mandamientos que Dios le había dado. Usted lo puede leer en casa, en Números capítulo 6, en adelante. Puede leer todo para que usted comprenda. Ahora, ¿cómo aplica esto a la vida del sacerdote del hogar? Es nuestro deber decirles a nuestras familias lo que Dios demanda de nosotros, a todo costo. Lo que está en las Escrituras, tenemos que decirles a nuestros hijos, a nuestras esposas, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Debemos de decirle, por primero, como lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Podemos ver también en Éxodo capítulo 20, donde están los primeros mandamientos. Ese es el primer mandamiento. Que amaremos a Dios, no a otros dioses, que no nos hagamos imágenes. Lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni nada. Haciendo esto, Dios nos va a bendecir. Obedeciendo a Dios, Dios nos va a bendecir. Y no te estoy predicando un evangelio de la prosperidad, sino que te estoy hablando un evangelio de santidad. Dios quiere que vivamos en santidad. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 28. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. No solamente Dios pone delante de nosotros la bendición, sino también la maldición. La bendición, ¿para qué? ¿O cómo qué? Si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que Él va a poner delante de nosotros, ha puesto delante de nosotros su palabra. Ha puesto delante de nosotros sus mandamientos. Es lo mismo que Él hizo con el pueblo de Israel. Dice, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Ahora, no está diciendo Dios que basta con hacer tales obras, no basta con hacer X cosa en la iglesia. Porque hay cosas que a veces demandamos de nuestros hijos, que solamente son cosas que les enseñamos que tienen que hacer con cierta edad, que cumplan requisitos que la palabra no ha puesto, que el hombre ha puesto. No basta con eso. Si nuestros hijos cumplen con normas, con ritos, con costumbres solamente, y la palabra no la enseñamos, no le exponemos lo que la palabra, lo que Dios demanda de nosotros, estamos haciendo todo eso erróneamente. Dios primeramente quiere que uno escuche sus palabras, sus mandamientos, y que lo pongamos por obra. La bendición, dice, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os prescribo hoy, dice, y la maldición. Así que puede venir bendición de Dios o maldición de Dios. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartéis
del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Así que a veces estamos en la iglesia, hacemos obras, hacemos cosas que Dios no demanda de nosotros y la palabra la desechamos. Y Dios a veces nos demanda que hagamos algo, pero por no conocer la palabra de Dios, hacemos mandamientos de hombre, cumplimos con normas que Dios nunca nos ha puesto que practiquemos. Y ahí estamos haciendo todo esto en vano. Así que cada hombre, cada sacerdote del hogar debe de ser un comunicador de las bendiciones de Dios. Aún también comunicar con nuestra familia, con nuestros hijos o familias, que también de Dios puede venir maldición si no es que no obedecemos a su palabra. Porque, como dije, Dios quiere que nosotros obedezcamos a sus mandamientos. Eso es lo que Él quiere. Ahora mi pregunta es, si el sacerdote del hogar no obedece a los mandamientos de Dios, ¿cómo Él demanda que su familia los cumpla? La familia, los hijos o la esposa no van a cumplir con los mandamientos de Dios porque el hombre no cumple. Y déjeme decirle que el hombre es el ejemplo número 1 en el hogar. Si el sacerdote del hogar le dice a su hija o a sus hijos o a su esposa, ora, ¿por qué no oran? Y el sacerdote no lo cumple tampoco, no lo van a hacer. Así que un sacerdote, un padre de familia debe de aun como él requiere, como él demanda de su familia, él también hacerlo. Y Dios ve todo eso. Rol número 2, comunicadores de bendición. Pero no que Dios que nuestra familia no busque hacer estas cosas para solamente recibir bendición de Dios, sino que, como dije primeramente, decirles que amarás a tu Dios. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y después, por eso, si es que el hijo, la esposa o la hija ama al Señor, Dios va a ver si realmente aman al Señor o no. Y si guardan sus mandamientos, si hacen su palabra, si la cumplen, ahí vendrá bendición del Señor. Ahora, el rol número 3. Cada sacerdote, cada líder, cada padre del hogar debe de ser un instructor en las Escrituras. Un instructor en las Escrituras. Porque ¿de qué sirve hacer que nuestros hijos hagan mandas, que hagan esto, que hagan lo otro, si no estamos instruyendo a nuestros hijos, a nuestras familias, las Escrituras? Instructores en las Escrituras. Vamos a Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice de esta manera. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Habla Jehová, habla Dios. Ahora pues, sacerdotes. Aquí no está hablando Dios a la madre. No está dando este mandamiento que escuche el hijo, la hija, o el criado, o el siervo. Aquí está hablando específicamente Dios a los sacerdotes de ese tiempo. Para vosotros es este mandamiento. Ahora, si usted dice esto era en el Antiguo Testamento, vamos a Efesios, al Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 25, dice de esta manera. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, aquí está diciendo que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, aquí no le está dando Dios una autoridad machista al hombre. No está diciendo que hagáis todo lo que el hombre te diga, no importando si es bien o mal, sino que aquí está solamente pidiendo que las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Así como la mujer se somete a Dios, así Dios quiere que de la misma manera la mujer se someta a Dios, porque Dios no es un Dios machista.
No, Él es un Dios que da igualdad también, pero en diferentes funciones, como la de quién puede ser un pastor, una mujer, un hombre. Dios quiere que solamente el hombre sea pastor de una congregación. Ahora también hay muchos que se desvían de esto y han no aceptado o tomado la palabra de Dios en sí. Hay mujeres que se han puesto como pastoras, pero Dios no pone a mujeres como pastoras, sino que son a veces puestas por el hombre. Ahora aquí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si aman al Señor, si se someten al Señor, de igual manera sométanse a sus maridos, siempre y cuando sea algo bueno. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, ¿estoy yo diciendo esto o es la palabra de Dios? Vaya a Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, el marido está sobre la mujer, el marido está sobre el hogar. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su propio cuerpo y Él es su Salvador. Así como Cristo es cabeza de cada creyente, de cada cristiano. Dice, de la iglesia, porque cada cristiano, cada creyente es miembro de la iglesia de Cristo. Componemos todos, somos miembros. La cual es cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así como cada creyente está sujeta a Cristo, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, por cada creyente verdadero que ha sido renovado, que ha vuelto a nacer de nuevo. Si aquellos se someten a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Y como dije, siempre y cuando sea algo bueno. Una mujer que sea creyente no se va a someter a su marido si él no es creyente y le dice, hey, ve y cómprame una cerveza a la tienda. Ve y haz esto. Estafa a alguien. Ve, róbate esto. No, porque también la palabra nos manda que no seamos cómplices del pecado ajeno. Sí, siempre mientras sea algo conforme a la palabra, mientras siempre sea algo que sea bueno, la mujer debe de obedecer a su marido y estar sujeta a él. Maridos, amad a vuestras mujeres. También al marido le da orden la palabra de Dios, que amemos a nuestras mujeres, a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. De igual manera, mostremos amor por nuestras esposas. Y se entregó a sí mismo por ella. Ahora también requiere que cada hombre también se entregue por ella, por la esposa, así como Cristo se entregó por la iglesia. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Entregarnos. Ir a trabajar día con día, ganarnos el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Debemos de ser también hombres responsables del hogar y cumplir, así como en las normas, como en nuestros deberes allá afuera, como también en los deberes aquí de adentro. En el trabajo, pagar los biles, pagar esto, ser cumplidos en todo. Regresamos a Malaquías. Malaquías capítulo 2, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, ahí es otra vez otra advertencia, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre nosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementare, dice, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dice el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. El pacto que Dios hizo con Leví fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiere. El pacto, lo que Dios le ordenó a Leví, fue para que él le tuviera temor a Dios. Y tuvo temor de mí, y adelante de mi nombre estuvo humillado. Así que la palabra de Dios siempre nos va a llevar humillados a Él.
Siempre y cuando reconozcamos que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que nunca podremos vivir sin Dios. Tal vez pensemos que sí, pero apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Cristo nada podemos hacer. Y siempre venir humillados ante el Señor. Ser humildes. Venir siempre con reverencia. Cada sacerdote del hogar debe de venir ante Dios humillado, reconociendo su condición pecaminosa y pidiendo perdón por uno mismo y por la familia, por los hijos. Y sigue diciendo, la ley de verdad, la palabra de verdad, estuvo en su boca. La ley de verdad estuvo en la boca de Leví. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Cada sacerdote, cada creyente verdadero, cada hombre de Dios, que es un líder espiritual en su hogar, nada de iniquidad, de maldiciones, de palabras obscenas deben de salir de vuestros labios. Dice, en paz y en justicia anduvo sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Por qué razón? Porque los labios del sacerdote han guardado la sabiduría. Cada sacerdote del hogar debe de ser un hombre que guarde la palabra. Los labios deben de guardar la sabiduría de Dios. Debemos retener la palabra. Debemos retenerla con un propósito. Para enseñarla, para instruirla a nuestros hijos, para instruirla a nuestra familia, a nuestras esposas. Es algo que Dios demanda de nosotros. Ser instructores de la palabra de Dios. De las escrituras. Como dije, ¿de qué nos sirve ir a un lugar y hacer cumplir normas que domingo tras domingo cumplimos, pero en sí hacemos a un lado la palabra de Dios? De nada nos sirve. Dice la palabra de Dios que nuestras obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. No vamos a ser salvos por nuestras propias obras, que pensamos que si cumplimos esto o lo otro, vamos a adquirir el favor de Dios. No es de esa manera, sino que Dios quiere que uno cumpla su palabra, que uno la viva, que seamos hacedores, no solamente oidores olvidadizos, sino que conozcamos la palabra y conozcamos al Dios verdadero. Así es como vamos a llegar a vivir en santidad. Hacer sacrificio vivo para Él, para presentarnos así a Él, santos y agradables. Y sigue diciendo Malaquías, porque los labios del sacerdote han de guardar, un mandamiento debemos de guardar, la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Ahora, cada sacerdote en esos tiempos, en el Antiguo Testamento, si ellos guardaban la palabra de Dios, la sabiduría, dice ahí, el pueblo iba a buscar la palabra. El pueblo iba a anhelar la palabra. Y nosotros, si cumplimos con esto, nuestra familia va también a anhelar la palabra, a buscar la palabra de Dios. Va a ser un deleite. Va a ser un anhelo. Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así como los sacerdotes en esos tiempos eran mensajeros del Dios, de Jehová de los ejércitos, nosotros somos también mensajeros y debemos de ser mensajeros de su palabra. Así como nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió la ley. No vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo a seguir. Él oraba, Él conocía las Escrituras, Él oraba, buscaba al Señor, y Él fue nuestro sumo sacerdote también. Fuera de Él, ya después de Él, ya no debe de existir sacerdotes, porque Él es el sacerdote, el sumo sacerdote que cumplió todo. Ya no debemos de hacer sacrificios vivos como lo hacían los sacerdotes que presentaban sacrificios vivos, quemando animales muertos y todo eso, sino que ahora Dios quiere que seamos sacerdotes espirituales en nuestros hogares. Ese es nuestro primer ministerio, porque muchos se enfocan en predicar en la iglesia, muchos se enfocan en ser líderes, ser diáconos en la iglesia, pero ¿cómo está
¿Cómo están sus familias? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Cómo están las vidas de nuestros hijos espiritualmente? ¿Cómo están nuestras vidas como sacerdotes del hogar? Así que seamos esos hombres fervientes en el espíritu, en oración, siempre tener esa hambre, esa sed por la palabra del Señor y amarlo a Él más que todas las cosas, aún más que a nuestras esposas y a nuestros hijos. Amarlo a Él, amarlo a Él. Bueno, hasta esta hora, hasta aquí mi parte, y le doy gracias a todo aquel oyente, todo aquel que se tomó del tiempo de escuchar este devocional, y tal vez estaré sacando más estudio para que las personas se edifiquen a través de los mensajes de la palabra, pero aquí vamos a estar, y espero que en el Señor que esta palabra haya caído en tierra fértil. Y solamente que Dios les bendiga en esta hora, y vamos a orar por la palabra. Oh, Dios Todopoderoso, grande en misericordia eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor, sobre todos los siglos. Gracias te doy por esta hora, Señor, y gracias por toda aquella persona que miró este video, por la palabra que fue expuesta también, bendito Dios, Señor. Y pido que a cada hombre, Señor, que escuchó esta palabra, que seas tú haciendo la obra en sus corazones para que ellos puedan ser unos sacerdotes, unos hombres, unos líderes espirituales en sus hogares, Señor, y que crezcan más en santidad y más en conocimiento, Señor, hacia ti, para que puedan vivir vidas rectas, Señor, presentables, Señor, siempre ante ti, bendito Dios, como sacrificio vivo, santo y agradable ante ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta hora. Oh, Señor, bendice a todo aquel que está mirando este video. Bendice sus vidas, bendice sus familias, sus hijos, Señor, y sus trabajos aún también. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga. Gracia y paz del Señor esté con ustedes para siempre. Amén.